buen día. Hoy nos encontramos con Juan David Molina. Él nos va a acompañar en este proceso de entrevista y nos va a compartir su visión y su experiencia en el cual tuvo un proceso de educación en el ámbito público y en el ámbito privado en cuanto a educación. Entonces para mí es un gusto poder compartir esta entrevista con usted para que nos pueda indicar de pronto esas manifestaciones o esas visiones que ha tenido en cuanto a las dos experiencias. ¿Listo? Entonces quisiera invitarlo a que se presente, por favor. Si quiere compartirnos su nombre completo, de pronto su edad, de pronto qué hace, su ocupación actual, cuál es. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. David Molina Ramos, yo en este momento soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, estudio licenciatura en Ciencias del Deporte y pues básicamente, tengo 23 años y básicamente yo estudié en un colegio al principio de mi educación. Lo que fue jardín y primaria lo estudié en un colegio privado. Lo que fue, digamos que mis primeros años, bueno, desde tercero más o menos hasta quinto, sexto de bachillerato, estudié en un colegio público y ya después en sexto de bachillerato de ese colegio público me salí a un colegio privado, pero ese año me tocó repetirlo por cuestiones de que no estaba lo suficientemente preparado como para entrar a séptimo del colegio privado y pues que tenía que reforzar mis conocimientos de sexto, así que ese año lo tuve que repetir en el colegio privado. Listo, Juan David, ¿nos quieres compartir un poco en qué colegio público hiciste de pronto la educación básica primaria y en qué educación privada estuviste, en qué colegio privado estuviste? Ok, bueno, yo estuve en el colegio, al inicio estuve en un colegio privado que se llama Liceo Tomás de Iriarte y después pasé al colegio público que se llamaba, ya no existe, Compartir Bochica, uno de los Compartir. Que ahora se reemplaza como el Ginás. Como el Rodolfo Ginás, sí. Y después pasé a estudiar en sexto, pasé a estudiar al Gimnasio Moderno. El Gimnasio Moderno está ubicado ahí en la 76 con novena, entre novena y 11 y 76 y 74. Listo. ¿Considera usted que el cambio del colegio del público a uno privado le afectó a usted en un momento de alguna dimensión, ya sea emocional, social, intelectual, cultural? Digamos que el Gimnasio Moderno es uno de los colegios más reconocidos aquí en Bogotá y pues básicamente cuando yo llegué al Moderno fue un cambio muy drástico. Emocionalmente, digamos que a esa edad los niños que pues cuentan con gran cantidad de dinero, pues que tienen la facilidad de todos estos aspectos, digamos que ven el dinero como lo importante en sus vidas, como los juegos, la ropa, las marcas. Entonces digamos que yo venía de una sociedad en donde a nosotros como que ni siquiera nos importaba eso. Sí, básicamente pues mis papás nunca les faltó nada, pero pues tampoco me enseñaron a que eso me tenía que importar. Entonces pues básicamente las personas se burlaban de uno por no tener los mismos recursos económicos e incluso en el colegio pues como ya te había comentado pues a mí me tocó repetir año porque no tenía los conocimientos adecuados para seguir con la educación que llevaba ya previamente estructurada. Entonces pues y pues obviamente social y culturalmente también el cambio fue muy grande. Digamos que sinceramente me vine a encontrar tanto en el público como en el privado, me encontré gente de muy buena o de muy mala clase con respecto a sus comportamientos, ¿sí? Pero encontré gente muy humilde en el colegio público, cosa que en el colegio privado no se vio hasta los años, digamos que más altos del colegio, cuando las personas como que ya empiezan a tomar conciencia de lo que es la vida, de lo que es la riqueza y la pobreza, como que hay una buena diferenciación entre esto y no se empieza a estandarizar tanto el asunto. Listo, gracias. ¿De pronto usted refleja o ha visibilizado algún tipo de diferencia frente a los estereotipos sociales que definen quién pertenece a la educación pública y quién puede pertenecer a una privada? Bueno, sí, de hecho yo me veo reflejado en eso porque, por ejemplo, económicamente mis papás en ese momento no tenían como el sustento para poder meterme a ese colegio. Lo que pasó fue que mi papá entró a trabajar al colegio, pues digamos que fue algo muy bueno para nosotros, lo cual a mí me brindaba un 90% de descuento para poder estudiar allí. Entonces digamos que sí hay la posibilidad, sí existe la posibilidad de que una persona como de bajos recursos, o bueno, no de bajos recursos, sino que de unos recursos moderados,
pueda ingresar a este tipo de educación e incluso brindan becas para poder hacer este tipo de cosas, como a mí me pasó en este caso, ¿sí? Pero pues también se puede evidenciar el hecho de que, por ejemplo, en los colegios públicos todo esto se maneja por cupos a veces. A veces uno ni siquiera, yo me encontraba en la situación de que intentaba entrar a diferentes colegios públicos y simplemente no había cupo, ¿sí? O incluso habían colegios en los que no podían haber 2 jornadas de mañana y tarde siendo públicos y les tocaba generar estas 2 jornadas para abrir más cupos de educación. Entonces digamos que se puede evidenciar tanto de una manera como de otra, porque en los colegios públicos, listo, aceptamos los que podemos, y en los colegios privados aceptamos los que debemos. Entonces digamos que es un poco diferente dependiendo del contexto en el que uno lo mire. ¿Cómo cree que se genera el proceso de estigmatizar la educación privada y la pública? Bueno, digamos que esto es como ya cuestión del capitalismo para mí. Entonces, no sé, por ejemplo, en el colegio público, como ya les había dicho, para mí el colegio público es los que podamos aceptar, los aceptamos, los demás pues ustedes verán qué hacen. En cambio, pues en el privado ya hay muchas más posibilidades en los cuales, digamos, si mi papá tiene todos los recursos económicos y en este colegio no me aceptaron, entonces pues muy fácilmente me pueden ir a meter al otro. Entonces pues digamos que no habría mucha diferencia, pero en los colegios públicos sí ya es más difícil, más complicado por el hecho de, como ya te venía diciendo, pues los cupos que se manejan y esto. Entonces, pues no sé, para mí es más cuestión de capitalismo, o sea, de que nosotros estamos en una sociedad capitalista y pues simplemente el que puede ingresar a una educación privada, pues ingresa, y el que no le toca ingresar a una educación pública. Frente a su experiencia de educación, ¿podría afirmar si existe una igualdad de educación o existe diferencia de esta calidad? Sí, pues la verdad sí evidencié mucha diferencia en la calidad de educación, una muy gran diferencia por el hecho de, como ya te lo había comentado, digamos, yo venía de sexto, tenía que pasar a séptimo en el moderno, pero cuando entré a presentar el examen escrito allá en el moderno para que me recibieran, pues básicamente mis conocimientos no eran acordes para lo que iban a enseñar ellos en séptimo, o sea, como para pasar el año de sexto a séptimo. Entonces pues lo que me pidieron eran 2 opciones, o sea, o el colegio no me recibía, pero pues por el mismo beneficio que me estaban brindando y la beca, pues me decían, lo recibimos, pero tienen que entrar en sexto. Entonces digamos que sí hay un gran nivel de educación, hay un amplio nivel de educación, pero también esto se debe, digamos, a las, pues simplemente a las oportunidades, ¿no? Porque digamos que en el ámbito privado cuenta con muchos más recursos que de pronto lo puede contar un ámbito público, ¿sí? Entonces digamos que es un poco más de labor del gobierno intentar darle un poco más de importancia a la educación pública, sí, perdón, y brindarle mayores recursos, ¿sí? Para mí eso es muy, muy fundamental. Y es también creer un poco más en los docentes, ¿no? Porque veo que en lo público, pues, los docentes no tienen de pronto un buen estigma a los docentes del privado. Digamos, podríamos diferenciar, o que hay una diferencia entre los docentes públicos a los docentes del privado, o tienen las mismas capacidades. No, para mí sí tienen las mismas capacidades, para mí tienen los mismos beneficios, tanto un educador del ámbito público como un educador del ámbito privado. No sé realmente, o sea, digamos que soy un poco ignorante con respecto al tema de cuánto le pueden pagar a una persona en un ámbito público y cuánto le pueden pagar a una persona en un ámbito privado. Pero para mí los docentes sí tienen la misma capacidad, tienen la misma capacidad. El problema vendría siendo de pronto las oportunidades que se le brindan a los docentes. De pronto los contactos en esta sociedad, digamos que sí, muchas cosas se mueven por el hecho de tener un contacto que le ayude a uno a entrar a algunas cosas. Por ejemplo, eso hablando del ámbito privado. En cambio, si no estoy mal, en el ámbito público los docentes tienen que prepararse, tienen que realizar un parcial para poder entrar al sector público e intentar, digamos que, empezar a escalonar dependiendo del cargo que se merezcan. Entonces digamos que eso sí es un poco, ¿cómo lo digo? Eso ya depende.
Listo, digamos que de acuerdo a lo que nos brindaba anteriormente, las oportunidades que se generan en los dos tipos de educación que cada estudiante puede tener para acceder a la educación, ¿no? ¿Qué tipos de oportunidades podría brindar, digamos, para obtener una buena calidad de educación? O sea, ¿qué tendría que tener ese estudiante como oportunidad para tener una calidad? Bueno, digamos que eso sí ya depende no solamente del gobierno, sino también de la familia y pues más que todo del individuo, ¿sí? Porque, por ejemplo, podríamos encontrar la persona que quiere estudiar pero no puede, ¿sí? O que puede estudiar pero no quiere. O asimismo el que puede y quiere y pues el que no puede pero también quiere, ¿sí? Entonces, no sé, digamos que una persona del ámbito público que tenga la oportunidad de poder estudiar en un colegio público, obviamente, así no tenga las herramientas necesarias o suficientes, pues quien de verdad quiera hacerlo, busca la manera y lo logra, ¿sí? En cambio podemos encontrar personas del ámbito privado que pues piensan que tienen ya la vida solucionada y se pasan la educación, digamos que por las petacas, ¿sí? Entonces, no sé, simplemente es cuestión de querer y querer hacerlo bien. Porque sí, digamos que faltan muchas oportunidades, faltan muchos recursos para el ámbito público, pero no tampoco eso quiere decir que la educación pública sea por completa mala. Sí, deben haber muchas personas, perdón, que de verdad quieran salir adelante y lo logran y lo han logrado, estoy muy seguro de eso. Y pues digamos que estaría mal generalizar que todos los estudiantes de la educación pública les va mal o que no salen adelante y que todos los estudiantes de la educación privada salen adelante porque tienen una educación especial y privada. Para mí es cuestión de quien quiere realmente hacerlo y de quien quiere lograrlo. Bueno, cree que, bueno, como evidencia en primera medida las instituciones, digamos, infraestructuras, perdón, de lo público, de los colegios públicos y de los colegios privados. Bueno, digamos que en cuanto a las estructuras de los colegios públicos, encontramos algo muy rígido, muy riguroso, ¿sí? Muy de la escuela antigua. Como hacemos como un encierro y todos los estudiantes, metemos 40 estudiantes en un solo salón y ustedes mirarán si aprenden o no, y los mismos profesores a veces resultaban siendo un poco muy rígidos con respecto a diferentes cosas. Yo me encontraba en el colegio público con profesores que si uno bostezaba o que si uno estornudaba, lo ponían a hacer a uno planas por el hecho de haber realizado ese digamos que acto de irrespeto, por decirlo así, lo cual uno de niño pues a veces ni siquiera controla. Es ¿sí? natural. Exacto. Entonces, digamos que se pueden ver presentados estos casos de que los muchachos se aburren, de que no ponen cuidado a clase, de que, sí, todas estas cosas, de que incluso resultan peleando en clase. Entonces, no sé, es cuestión también como de brindar diferentes recursos, no solamente materiales, sino también recursos lúdicos, tal vez, implementados en la educación que le ayuden al estudiante y al maestro a llevar como una correlación adecuada durante el proceso educativo y así poder sobrellevar, digamos que de mejor manera, el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de cada individuo. Entonces digamos que esto es un pro y un contra, ¿sí? Pues porque ya te lo había dicho. Entonces está el ámbito en el cual pues el maestro es muy rígido y hace lo que, o sea, el estudiante tiene que hacer lo que él diga, y está también el ámbito en el cual no tenemos los recursos materiales, pero pues vamos a hacer de la mejor manera, digamos que este proceso lo vamos a llevar de la mejor manera para lograr que mi estudiante aprecie y quiera tener esta clase, ¿sí? Y pues más en cuanto al ámbito público, digamos que ya es más fácil. Yo creo que privado. En cuanto al ámbito privado ya viene a ser más fácil, porque en el ámbito privado digamos que ya se le está brindando todos los recursos materiales al estudiante, tanto al estudiante como al maestro. Ya es cuestión de negligencia si el estudiante no quiere o si el maestro no lo puede hacer bien. Entonces, sí tienen muchas más facilidades lo de los colegios privados,
tienen o sea, tienen mejores infraestructuras, tienen mejores salones. Digamos que en mi caso, cuando yo pasé al moderno, no eran más de 25 30 estudiantes metidos en un salón. Y la educación, digamos que sí se veía en cuanto a conocimiento, y en cuanto al conocimiento también de los docentes, era mucho mayor notablemente. Listo. Bueno, esto creo que ya lo habíamos respondido, pero bueno, ¿cree que hay buenos colegios privados y pocos buenos públicos? O digamos, puede de pronto enfocarse si al gobierno de pronto le hace falta crear algún tipo de garantía para que hayan más colegios buenos, de pronto igualar a los buenos privados. Bueno, sinceramente yo en este momento no tengo conocimiento de si hay unos colegios privados mejores que colegios públicos. Cuando yo salí del colegio, recuerdo que sí eran más colegios los privados que eran mejores que los colegios públicos, pero había muchos colegios públicos que no se quedaban atrás y que estaban, digamos que cuando mirábamos los resultados del ICFES de mi año, pues digamos que había colegios públicos que estaban ahí entre los primeros y pues que eran muy reconocidos a nivel nacional, ¿sí? Pero pues digamos que en cuanto a reconocimiento y buen nivel de educación, comparando colegios públicos como colegios privados, en ese momento de mi vida se evidenciaba mucho mejor la educación de los colegios privados como por encima de los colegios públicos. Entonces, la verdad, digamos que ignoro un poco la parte de saber en este momento, hoy en día, cómo se esté brindando la educación y en qué nivel esté comparando público y privado, pero en esa época sí era así. O sea, ahorita se podría indicar lo que mencionaba anteriormente, de que es quien quiere salir adelante y quien quiere realizar un poco mejor un proceso de educación. ¿Es dependiendo entonces del proceso del estudiante? Sí, básicamente siempre se va a manejar así, ¿no? El que quiere puede salir adelante y lo logra, sea consiguiendo becas, sea obteniendo buenos resultados en ICFES y de ahí para adelante consiguiendo becas. Y pues quien no quiere y lo tiene fácil, pues simplemente va a obtener una educación, digamos que, entre comillas, mediocre, ¿sí? Y pues digamos que igual como sus familias ya tienen la vida asegurada, pues él no va a tener de qué preocuparse. Pero asimismo hay quienes quieren salir adelante, lo logran y progresan de buena manera. ¿Ve beneficioso el tema de clases virtuales? Digamos ahorita con el contexto que estamos viviendo hoy día de la cuarentena, del tema del COVID-19, ¿lo ve beneficioso para cada una de las familias para que sus hijos puedan tomar sus clases en los diferentes contextos sociales o clases sociales? Bueno, a nivel Bogotá, digamos que tiene sus pros y sus contras, es como todo, para mí es como todo. Existimos familias que sí tenemos las facilidades para poder realizarlo de esa manera, como existen familias que no tienen, ni siquiera pueden contar de pronto con un internet en su casa y conectarse, o ni siquiera desde un buen celular, porque pues sospecho que si no tienen un celular, mucho menos van a poder tener un computador. Pues no sé, según digamos que la alcaldesa, ella pues va a implementar todo lo que se le iba a brindar a la educación y todo el apoyo que se le iba a brindar a la educación. Ahora por lo del COVID-19, pues simplemente eso se le va a brindar a las familias para poder llegar y pues que se les facilite la educación a esos muchachos. Ojalá se cumpla, digamos que si esto se cumple sería muy beneficioso para todas las familias, ¿sí? Ahora bien, en lo personal, a mí me afecta. Digamos que yo tengo los recursos aquí para poder hacer todo en casa. Pero digamos, yo estoy estudiando una licenciatura y es una licenciatura en deportes. Entonces digamos que nosotros, tanto los licenciados como los deportólogos o deportistas, pues por decirlo así, necesitamos la práctica. Necesitamos la práctica tanto con los estudiantes como con los deportistas. Entonces, digamos que estando acá en casa es muy complicado tanto para los profesores sobrellevar una práctica como para nosotros intentarlo aplicar de la manera adecuada. Digamos que también se debe de evidenciar que los estudiantes de una primaria, de un bachillerato, de pronto están congelando sus estudios, ¿no? Están aplazando sus estudios por este tema. No generalicemos, pero es mucho en las ocasiones, digamos, los estratos bajos o tan solo en las zonas rurales,
los niños pues realmente no están teniendo una educación, mientras que ya si nos venimos a la capital, estratos altos, vamos a encontrar que ellos sí están dando todo el provecho para tener una educación y continuar su educación y brindando cantidad de oportunidades. Exacto, digamos que algo que se puede mencionar en este caso es que, por ejemplo, muchos colegios públicos, por no decir que la gran mayoría, no contaban con plataformas virtuales, no contaban con correos institucionales, con correos educativos. Entonces digamos que todo esto los cogió de improviso. Entonces les tocó, o sea, la única opción que vieron fue enviar a los estudiantes y a los docentes a vacaciones mientras solucionaban todo el tema, y los mandaron a reponer las vacaciones, que son de mitad de año, ponérselas, adelantárselas, y después cuando estuviera todo listo, pues sí, ahí sí la educación iba a ser completa hasta final de año. Entonces digamos que sí es un contra muy grande que tenía la educación pública, que a diferencia de los colegios privados, digamos mi papá que trabaja en un colegio privado, a ellos los mandaron a descansar unos días mientras ya simplemente acuadraban la plataforma del colegio y listo, y le brindaron tablets, le brindaron todas las herramientas para poder para poder brindar la clase desde su casa. Y ya los estudiantes, digamos que a la semana ya podían tener sus clases virtuales común y corriente. Bueno, ¿cree o no está de acuerdo en que cada vez más se realiza la división de la educación en Colombia, en el que se divide cada vez más los colegios por las capacidades económicas? Bueno, yo creo que eso es de siempre. Eso es de siempre. Como ya te lo había mencionado, el capitalismo se encarga de que pues quienes pueden obtener una educación privada la obtienen, y quienes no, pues les toca tener una educación pública. Yo creo que no es tanto por el hecho de que se esté evidenciando una gran diferencia entre esto, o que se esté pronunciando mucho más el hecho de poder obtener una educación privada que una pública, sino que yo considero que es cuestión del gobierno fortalecer esas bases educativas, nivel de educación básica, que en este caso pues sería la escolar, el bachillerato. Y así pues de esta manera podríamos todos, digamos, que estar al mismo nivel. Bueno, le voy a hacer una pregunta, de pronto no sé si le agrade. Entonces, ¿qué pensaría usted si yo le afirmara que la educación de calidad se obtiene siempre y cuando su educación sea o esté bien financiada, y gracias a sus padres que son estudiados y son profesionales, usted también puede hacer del disfrute de ello? Mientras que la familia con menos recursos, en los que encontraremos padres tal vez analfabetas, sus hijos o sus hijas recibirán una no tan buena calidad de educación a comparación de la financiada que usted tal vez recibió. No, y es verdad, o sea, digamos que es cruel, pero es verdad. O sea, simplemente las personas que tienen papás, que tienen sus empresas, sus compañías, un buen empleo, tienen la facilidad de meter a sus hijos en una institución privada, y así brindarles la mejor educación y asegurarles algo en la vida. En cambio, por ejemplo, nos metemos a veredas de diferentes pueblos y encontramos niños que ni siquiera están estudiando porque la escuela de su vereda no cuenta ni siquiera con el personal necesario suficiente para poder llevar a cabo una educación, una buena educación, ni siquiera una educación, porque es que encontramos casos en los cuales los niños de 13, 14, 15 años todavía están en primaria dentro de las veredas, y yo he visto los casos. O sea, digamos que he podido evidenciarlo en la finca donde mis abuelos viven, allá en las veredas donde mis abuelos viven, y muchas veces ni siquiera terminan de estudiar, entonces prefieren irse a trabajar, porque es que tanto lo uno como lo otro, primero porque no quieren, y segundo porque es que igual en la escuela donde estudian no tienen los recursos y no se les brinda, digamos que la atención que deberían brindarle. Tal vez considero también que, no sé si lo comparta, también es de generar información en esas escuelas, o digamos compartir a las personas rurales que también tienen derechos, y los niños tienen su derecho también de estudiar, y de generar eso en cada familia rural, ¿no? De que ellos tienen que salir también adelante, y no necesariamente
pues digamos quedarse en el contexto en el que siempre han visto, en el que siempre se ha realizado o en el que han estado sus antepasados, ¿no? Entonces también creo que es cuestión de, no sé cómo indicarlo, de pronto generarle esa acción a las otras personas desde Sí, casa. sí, para mí es educarlos, o sea, tanto a los niños como a los papás que se encuentran, digamos, que inmersos en estas, en este tipo de dificultades, ¿no? Es enseñarles y demostrarles que sí pueden obtener una buena educación, y digamos que es cuestión también de presionar a los alcaldes del lugar en donde ellos residan. Entonces, que se le brinde mayor importancia a la educación digamos que es un derecho y un deber que se le tiene que brindar a toda la población como tal. Bueno, ¿ha reflexionado en algún momento que las personas deberíamos recibir la misma calidad de educación? ¿Qué pensaría frente a ello? Pues creo que anteriormente lo estábamos tocando un poco, de que usted indicaba tal vez que el gobierno debería generar ese apoyo para que pronto no fuera tan desigual en los dos contextos. Sí, para mí sería fundamental generar equidad en la educación, ¿sí? No, digamos que en lo personal, yo, Juan Molina, no estoy de acuerdo con que toda la educación o se vuelva pública o se vuelva privada. No me gustaría eso. No me gustaría eso porque, bueno, eso ya es algo muy personal. Pero considero que es cuestión de que, como ya lo venía mencionando, se le brinde mucha importancia a la educación por parte del gobierno, ya que los entes privados le están brindando, digamos que la preocupación que antes el gobierno de pronto no le estaba brindando. Entonces es cuestión como de preocuparnos un poco más de este proceso educativo que se le está brindando a quienes no pueden contar con un nivel de educación básica privada. Bueno, en las relaciones entre los estudiantes de colegios privados y públicos, ¿se generaría respeto mutuo o existe algún tipo de discriminación hacia el otro? Digamos, usted estudió en el colegio moderno y en el público, no sé, de pronto nota, o dentro del privado, notó algún tipo de discriminación hacia de pronto el estigma social que les tiene a uno de bajos recursos. Bueno, de hecho, pues no falta la persona que sí tenga este tipo de actitudes con estas personas de colegios públicos, pero no son todos, y se evidencia, o sea, yo evidencié el cómo nuestro colegio, el moderno, generaba diferentes espacios en los cuales pudiéramos compartir incluso con colegios privados, digo públicos, perdón. Entonces, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero el colegio del gimnasio moderno tiene, digamos que, un colegio hermano que es público, que es el gimnasio Sabio Caldas. Y digamos que durante el recorrido de mi proceso educativo en el gimnasio moderno, nosotros hacíamos diferentes salidas, diferentes excursiones con los compañeros del gimnasio Sabio Caldas. Entonces digamos que, perdón, a nivel educativo, desde la parte de la rectoría de nuestro colegio y desde la filosofía de nuestro colegio, nunca nos enseñaron a generar como esos estigmas sociales en los cuales nosotros teníamos que rechazar a la gente de los colegios públicos o a la gente de bajos recursos y vivir por nosotros por nuestro lado, porque no era así. Antes digamos que nos incluían, hacíamos una inclusión social con estas personas y pues así compartíamos diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, diferentes calidades de vida. Entonces digamos que era algo muy bueno, pero pues obviamente no te voy a negar que encontrábamos las personas que ignoraban este tipo de cosas y se convertían, que ignoraban este tipo de cosas y que convertían todo en algo muy de juzgar a los demás por su capacidad económica. Es también como cuestión de inculcar en los hogares y en la misma educación el respeto por el otro, ¿no? A pesar también de tal vez la desigualdad que hay en la sociedad, y adicional pues digamos también el irrespeto que se le crea al otro por no ser como yo tal vez. Sí, exacto. Digamos que me encontré con compañeros que incluso los mismos padres no dejaban que se relacionaran con personas de bajos recursos o con personas con diferencias sociales.
Entonces digamos que es cuestión de educación, no tanto de la educación, digo, no tanto de la institución en la que uno se encuentre, sino también del hogar. Sí. Listo. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje podría compartir hacia cada contexto de educación social? Pues teniendo en cuenta que no solo se refleja la importancia de la estratificación para recibir una mejor calidad de aprendizaje, sino que también fuera de generar esta mejor calidad, también debemos producir y compartir la consideración y la importancia de unos a otros o otras como personas sin generar estigmas o estereotipos sociales para compartir una buena calidad de educación. Bueno, digamos que para mí la conclusión y el mensaje que me gustaría dar sería como generemos y preocupémonos por la igualdad social. Podremos nosotros tener mejores recursos que otras personas, pueden otras personas no tener los mismos recursos que nosotros, pero al final al final de todo, digámoslo así, todos terminamos dependiendo de todos y todos resultamos en un ámbito en el cual el que tuvo los recursos y pudo llegar lejos y tiene un cargo alto me paga a mí, pero esa persona sin mí tampoco podría salir adelante. Entonces digamos que debemos manejar eso y saber que tanto quien maneja la empresa, tanto quien es el encargado de cargar las cajas para meter las cosas o del producto de la empresa, cada uno tiene su mismo nivel de importancia y no por el hecho de que él cargue cajas y esta otra persona firme papeles, le vamos a dar más importancia a uno o al otro. Es cuestión de que podríamos tener los mismos conocimientos, pero no tuvimos las mismas oportunidades de vida. Y creo, pues ya para finalizar, creo que también es de generar un granito de arena, ¿sí? Porque todos, digamos, tanto yo le puedo brindar a mi hermano un granito de arena para que vaya compartiendo eso con las demás personas. Y creo que ese granito de arena, el que consume todo ese granito de arena lo reparte, digamos, en los estudiantes. Entonces una institución debe brindarle ese granito de arena a cada estudiante, cada docente, brindárselo a los estudiantes tanto del privado como del público, para que le generemos respeto a los demás y consideremos que todos debemos tener la misma calidad y debemos tener las mismas oportunidades. Listo, muchas gracias.